A través de una cortina entreabierta, el primer rayo de sol se coló en la habitación y acarició la mejilla de Daza, provocándole una sensación de cosquilleo en la nariz. Mientras dormía plácidamente, cerró los ojos con una sonrisa, se estiró y estornudó suavemente al despertar. Al abrir los ojos, bostezó con ternura y extendió la mano para buscar a Oleg, pero éste ya había partido antes del alba sin siquiera despertarla. En los últimos tiempos, Oleg ha estado inmerso en su trabajo, dedicado a importantes proyectos en la oficina. Se ausenta durante días, regresando tarde por la noche para descansar brevemente antes de sumergirse nuevamente en su labor. Daza, consciente de su esfuerzo, se levantó con una bata y preparó con cariño el desayuno para su esposo. Los panqueques rellenos permanecían sin cambios una vez más, tras disfrutar de una taza de café, Daza suspiró con nostalgia. Se sentía abrumada por la situación, ya que había intentado levantarse temprano para acompañar a su esposo al trabajo, pero se había quedado dormida. Afortunadamente, había preparado el desayuno la noche anterior. Observó a su hija Vika, de 10 años, durmiendo plácidamente abrazada a su osito de peluche en la guardería, lo que le arrancó una sonrisa. Decidió que definitivamente se encargaría de que Vika desayunara. Será una lástima, mejor déjalo descansar un poco más. Daza regresó a la cocina, calentó los panqueques en el microondas, calentó la leche en la cacerola y encendió el gas por un instante. Reflexionó sobre la rutina que había seguido durante tantos años, su esposo salía corriendo al trabajo, ella preparaba a su hija para el jardín de infantes y ahora para la escuela, y luego se ocupaba de la cocina. Ahora era ama de casa, pero recordaba cómo todo era distinto años atrás. Observó la leche burbujeando en la sartén y vio cómo un gorro esponjoso se elevaba aún más. Volvió en sí misma, sacudió la cabeza para alejar esos recuerdos y decidió que era hora de dejarlos atrás. El cacao burbujeaba en la olla, impregnando la cocina con un delicioso aroma a chocolate. Los panqueques se habían calentado y el desayuno estaba listo. Daza observó el reloj con impaciencia, eran las 8:30, hora de despertar a Vika, su hija. «Levántate, mi niña», le dijo con voz suave mientras observaba la taza de café en la habitación de la pequeña. Sentada en la mesa, Vika murmuró somnolienta, aferrándose con fuerza a su juguete. «Solo 5 minutos más», respondió con determinación. «Vamos, despierta y ve al baño», instó Daza con firmeza. Vika suspiró profundamente, se sentó en la cama y bostezó. «Soñé que nos mudábamos de la ciudad a un lugar hermoso y enorme», dijo, mientras despertaba lentamente. El retorno era como un castillo y allí la vi caminando, no recuerdo mucho más, me interrumpiste, pero lo siento, querida, sonrió. «La próxima vez definitivamente te fijarás y observarás conmigo», murmuró. A lo largo de los siglos, se movió descalza por el baño, ya sea en clase o con música juvenil. «Nunca vivas en un sueño, tus zapatillas están realmente en el baño», ella rió en respuesta, respirando. 1 hora más tarde, ya la estaba acompañando a la escuela. Afortunadamente, estaba literalmente al otro lado de la calle. Tras darle un beso de despedida a su hija, Daria decidió dar un paseo por la ciudad, llevando consigo su cámara. Hoy su destino era el parque, donde la primavera florecía en ese momento. Todos los seres vivos reconocen la hora de desplegar su esplendor y embellecer el mundo con una paleta de colores exquisitos. Los manzanos del parque lucían deslumbrantes con sus flores blancas como la nieve. Las lilas dispersas capturaban la atención, imposible apartar la mirada de su conjunto floral. Daria disfrutaba capturando la esencia de la naturaleza y de las personas a través de su cámara. Apasionada por esta actividad, decidió tomarse un breve descanso para sumergirse en la realidad que la rodeaba, sentándose en un banco, cerrando los ojos mientras los pájaros entonaban sus melodías, reconociendo en ella a la fotógrafa que llevaba dentro. Al escuchar una voz delicada, Daza abrió sus ojos asombrada y divisó a un pequeño de unos 5 años a su lado en el banco. «No soy un bebé, solo estoy capturando imágenes», respondió ella. El niño alzó las cejas sorprendido y preguntó, «¿Dónde quieres estas fotos, solo por el ambiente?». Asintiendo con comprensión, el niño parecía tan increíble para Daria. «Permíteme tomar una foto de ti», sugirió. «¿Con quién estás aquí?», preguntó ella, siendo la única que le respondió al niño.
Estoy solo. Mi mamá está en el cielo y mi papá está trabajando. Ahora estoy con mi abuela, ella me envió a la tienda, explicó el niño. En busca de pan, el chico caminaba solo, sin ver nada malo en ello. Encogiéndose de hombros, el niño se dirigió hacia el supermercado cercano mientras hablaba contigo de manera animada y agitando los brazos con gracia. Daza lo observaba con tristeza, pensando en lo independiente que era ese niño pequeño que ya no tenía madre. Aunque negó con la cabeza, decidió que no importaba si regresaba solo, ella definitivamente lo acompañaría. De repente, sintió un impulso de ayudar a este niño desconocido al menos de alguna manera. Mirando la puerta de la tienda, Daza rápidamente tomó algunas fotos más. Un pequeño salió de la tienda con un pan y saltó alegremente por el camino, su cabello ondeaba al viento cálido, luciendo despeinado. Con una sonrisa despreocupada, brincaba arriba y abajo, abrazando la barra de pan. No pude resistirme y le tomé una foto, que resultó ser magnífica. Le pregunté al chico, llamado Daisy, si podía hacerle una tarjeta con la foto. Él asintió tímidamente, mostrando una reserva encantadora, y sugirió que sonreiría aún más en la próxima ocasión. Al encontrarnos, te entrego una fotografía y ahora permíteme acompañarte a casa. Soy conocida como tía Daza y él es Pasca, quien respondió con una sonrisa. Resido en aquella residencia que se alza majestuosa de 5 pisos, cuyo tejado se asoma al borde del parque. Señalando con su mano, Daza indicó su nuevo hogar en una encantadora morada. Pasa mostró interés, comentando que no te había visto por aquí antes. Explicó que recientemente se mudó con su abuela, ya que su padre trabaja constantemente y no tienen espacio en la guardería. Mientras conversaban, llegaron a los 5 pisos y Daza prometió que todo se aclararía en unos días. Una vez más, de vuelta para pasear y entregar al niño la foto que le prometió en el camino de vuelta a casa, Daza reflexionaba sobre la injusticia de la vida. Aquí estaba este niño encantador y bondadoso, pero su existencia parecía estar llena de amargura, su madre se había ido, su padre siempre estaba ocupado trabajando y su abuela posiblemente estaba enferma. Recordaba la historia de su familia, marcada por tragedias incluso en los límites del bosque. La abuela Nadia se esforzó al máximo para criar a su nieta de manera digna, insistiendo en que después de la escuela, Daza asistiera a una escuela de arte. Su talento para el dibujo era excepcional, pero una vez graduada, Daza decidió tomarlo en serio. Su interés principal era la fotografía artística en lugar de los retratos convencionales y las naturalezas muertas. Pronto, su talento llamó la atención en una revista de moda, donde la invitaron a colaborar. Más tarde, se abrió camino como fotoperiodista. Un día, le encargaron fotografiar a un exitoso empresario joven. Tras una serie de exitosas sesiones fotográficas, el empresario la sorprendió invitándola a una cita romántica, a la cual ella no se resistió. Así comenzó su romance con Oleg. La joven se sentía en la cima del mundo, siendo rica, hermosa y extremadamente cariñosa. Cuando Oleg le propuso matrimonio, Daza no dudó ni un instante en aceptar. La futura esposa de Oleg será Daza, sin embargo, la abuela Nadia no estaba contenta con la felicidad de su nieta. Oleg notó la presencia de la anciana y pensó que quizás no era necesario apresurarse en hacer amistades. La abuela rió un poco más, sin importarle la edad. No es necesario apresurarse, es el mejor del mundo, dijo. Antes de la boda, la abuela Nadia falleció, lo que preocupó mucho a Daza. A pesar de querer cancelar la boda, Oleg insistió en celebrarla. Los invitados fueron convocados, el restaurante fue reservado. Aunque fue triste perder a Baba Nadia, con más de 70 años, ella escuchó a su futuro esposo y luego. Al principio, Oleg solía insistir en que dejara de comunicarme con mis amigas de la escuela. Al principio, no me costó mucho, ya que solo nos comunicábamos una vez al año. Luego, trató de convencer a Daza para que dejara su trabajo, pero ella se negó. A pesar de querer rendirme, Daza ya estaba en su 3er mes de embarazo, por lo que decidí ceder y dejar que mi esposo se encargara de la casa. Desde ese momento, me sumergí por completo en mi nuevo papel y me olvidé por completo de mi trabajo. Durante todos estos años,
la vida de Dasa se redujo a disfrutar de un hermoso apartamento de 2 pisos con excelentes acabados y muebles de calidad. Aún anhela todo lo que tiene, un hijo, un esposo, riqueza. Oleg solía ganar mucho dinero como director general de una empresa comercial. Sin embargo, con el tiempo, Dasa comenzó a sentir una profunda añoranza. Deseaba escapar de su jaula dorada, al menos por unas horas. Incluso fantaseaba con regresar a su trabajo en la revista. Pero cuando Oleg se enteró de su deseo, él se opuso. Mi esposa se quedará en casa, afirmó. Dasa se sintió débil, indignada. Anhelaba realizarse en su profesión, en lugar de limitarse a cocinar, limpiar y hacer mandados. ¿Pero qué sucederá con los siglos si te vas a trabajar y el niño se queda solo todo el día? Es una imprudencia total. Una mujer, ante todo, una madre, una esposa. Estoy en desacuerdo con tu trabajo. Dasa se dio cuenta de que logró persuadir a un hombre y decidió dejar de lado sus sueños. Sin embargo, de vez en cuando salía con su cámara para capturar el alma, como aquella ocasión en la que conoció a un Pasca divertido y sensato para su edad. 2 días después, tal como había prometido, estaba en el parque con fotografías del niño. No pasó mucho tiempo antes de que apareciera, la noticia también se extendió rápidamente de boca en boca. Tía Dasa, ¿has venido?, exclamó con júbilo, corriendo hacia ella. Por supuesto que vine. Cumplí mi promesa y hasta le entregué las fotos. Oh, qué niño tan encantador, tía Dasa. Tú eras una verdadera profesional. Daria sonrió con melancolía. Hoy no puedo abrir la tienda de nuevo, debo ir a la farmacia, suspiró. El niño, la abuela está enferma, necesito comprar medicinas, pero no sé si me las darán. Estoy ocupada con el niño, agregó. Miró a Daria con indecisión. Déjame echarte una mano, propuso. Con astucia, adivinó cuáles eran las medicinas necesarias. El niño, tímidamente, le entregó la lista y el dinero. Ella lo tomó y señaló el dinero, preguntándose cómo es que los caramelos de menta costaban tan poco. Por supuesto que no era idéntica la situación, pero ella deseaba respaldar al pequeño. Era evidente que vivía con su abuela y su padre, quien, aunque no muy bien vestido, era modesto. El niño aparentaba ser mayor, pero estaba impecable. Al llevarlo de vuelta a casa desde la farmacia, al día siguiente, mientras Dasa regresaba con Vika del parque, Pascal la sorprendió con la presencia de un hombre alto y melancólico de unos 40 años, cuyas sienes plateadas delataban el peso de la vida sobre él. El padre del niño gritó, y Pascal, al ver a Daria, la tía, y al niño, estaban a punto de correr hacia ellos. El hombre detuvo su avance al sujetar su mano, cuestionando si estaba fotografiando a su hijo y comprando medicamentos para su madre, de manera poco inteligente. Confundido, el hombre pidió explicaciones sobre por qué necesitaba a su hijo. Observando que tenía una hija, explicó que simplemente quería hacer feliz a su hijo, con quien acababan de entablar amistad. Ante la negativa del hombre, se retiró con Pasca de la mano, sintiéndose culpable al mirar a su alrededor. Dasa, a punto de llorar, estaba fuera de su alcance para consolarla. La infelicidad del hombre era evidente. En serio, ¿por qué este niño es necesario? Su padre tiene razón, ella es una desconocida para él, su madre, que se sorprendió hace siglos. Por lo tanto, sería mejor que nos fuéramos a casa, ya que hoy su favorito preparó un pastel con frutas. Al llegar a casa y observar con qué gusto su hija devoraba otro trozo de pastel, finalmente se calmó. Necesito dejar atrás esta historia, realmente no aporta nada positivo a las personas. Aunque ella misma tenía miedo de admitirlo, ¿por qué de repente se sintió atraída por este chico rubio? De alguna manera, se veía reflejada en él. Hace 5 años, algo más sucedió. Dasa perdió a su hijo durante el parto. Era su segundo embarazo junto a Oleg y todo parecía ir bien, pero surgieron complicaciones inesperadas en casa. El bebé nació frágil y los médicos advirtieron sobre posibles secuelas de la lesión de nacimiento. Se les ofreció a los padres la opción de redactar una carta de negativa en caso de que el bebé sobreviviera. Aunque Dasa se oponía, Oleg logró persuadirla. Dasa, debemos ser realistas, rechacemos esta situación y así podremos tener un hijo sano.
Este no es un caso de supervivencia a largo plazo, le dijo. Estas palabras tuvieron un impacto profundo en Dasa. La histeria apenas se calmó cuando, al amanecer, le comunicaron que el bebé no había sobrevivido a Dasa. El estrés del parto ocupó por completo su mente y pasó un mes más en el hospital sin ver a Oleg, a quien Dasa ahora llamaba Artemka. Cada año, visitaba la tumba del pequeño para honrarlo con un trago. No fue hasta mucho tiempo después que Dasa se acercó a Pasca, sintiéndolo como un hijo. Esa noche, compartió con su esposo la historia del niño, pero Oleg, frunciendo el ceño, no entendía su deseo de ser amable con todos, y por qué necesitaba a ese chico. Oleg susurró que tu hija está ocupada en casa mientras tú paseas por los parques. Estoy caminando en los parques como mencionaste, porque a veces el alma anhela su propia libertad. Las manos se extienden mejor hacia el bonic para la aspiradora o hacia el horno. ¿Qué quieres decir con que soy una mala ama de casa? Me indigné aún más, pero no me importó. No estoy insinuando eso, solo digo que tu lugar está en casa y te comportas como una niña jugando entre los arbustos con una cámara. Oleg, solo quería compartir algo personal contigo de forma desinteresada. Esa noche, esa discusión se convirtió en una gran pelea. Dasa gritó que Oleg era el culpable. Mostró desdén, no percibió en ella la esencia propia de una dueña de casa. Oleg, sin rodeos, replicó que ella se casó con un hombre serio, por lo tanto está bien pasear por la ciudad. Finalmente, Oleg se retiró. Al tocar la puerta, Vika, quien escuchó todo, salió de la habitación y se acercó a su madre para abrazarla. Secó sus lágrimas con ternura y le susurró, no llores, mamá, eres lo mejor que tengo. Mencionó lo de las fotos, que por cierto es importante, nuestra maestra dijo que necesitamos un fotógrafo para la graduación. Aunque no puedas hacerlo, Dasa sonrió, recuperando la compostura. Olga Andreevna ya me ha contactado, pronto tendrás una fabulosa sesión de fotografías, reflexionó Dasa mientras Vika finalizaba el 4º grado. En unos años, Artemka volvería a la escuela, lo que le provocó un doloroso apretón en el corazón, haciéndole sentir la herida. Incluso cuando Oleg regresó, ya estaba durmiendo. Su hija también observó la habitación de los niños antes de entrar silenciosamente en su cuarto. Tomó el teléfono, realizó una llamada, conversó sobre algo y luego se sentó junto a la ventana abierta, fumando. Profundamente concentrada en algo que la había atormentado desde la mañana, Dasa vio a Oleg partir temprano como de costumbre. Después de acompañar a su hija a la escuela, regresó a casa. En la sala, alguien divisó el teléfono de Oleg sobre el sofá y se sorprendió al verlo allí. Dasa, al darse cuenta de que no podía estar sin su teléfono, optó por llevarlo a la oficina en su camino. La curiosidad la invadió y no pudo resistirse a echar un vistazo a los mensajes de su esposo. Revisó los contactos brevemente, sin encontrar nada de interés. Sin embargo, Dasa confiaba en el amor de Oleg por ella. De repente, leyó un mensaje extraño que indicaba una cita en un café cercano a la torre a las 9 de la noche. Más tarde, recibió un mensaje de un número desconocido que confirmaba una reunión de Oleg en el trabajo. A pesar de la hora, Dasa decidió que sería ella quien confrontaría a Oleg. La secretaria de Oleg observó a Daria con atención. Ella empezó a sonreír y se ofreció amablemente a compartir una taza de té con él, susurró un representante de la competencia, quien buscaba puntos en común. Asintió con calma, aceptando la espera. Dasa aguardó pacientemente durante aproximadamente una hora. En un principio, reinó el silencio en la oficina, pero luego se oyeron voces elevadas. A pesar de los intentos diplomáticos, la conversación no prosperó y los competidores se marcharon bruscamente. Dasa entró en la oficina y se encontró con su esposo enfadado y sonrojado. ¿Qué haces aquí?, preguntó él frunciendo el ceño sorprendido. En voz baja, Dasa le recordó que había olvidado su teléfono, pensando que lo necesitaría durante el día. Hoy todo está patas arriba, sin darme cuenta de que olvidé mi teléfono en casa. Llegas temprano, quería preparar algo especial, pero perdóname, tengo un montón de cosas por hacer que no resolveré hasta la noche. Oleg no dijo nada en respuesta, solo bajó la mirada y la cabeza. Dasa sintió un estremecimiento en su corazón,
La primera semilla de duda germinó, ¿le estaría engañando su esposo? El mensaje de texto seguía rondando en su mente, como si se estuviera armando un rompecabezas en su cabeza. La vuelta de su marido a casa se convirtió en una rutina, salía temprano, visiblemente molesto, claramente ocultando algo, como si fuera suyo. El amante de Daza hizo su aparición y decidió seguir a su esposo por la noche. Se dirigió al mismo café que le habían recomendado y encontró una mesa apartada de la entrada, resguardada por un enorme acuario que protegía a Daza de miradas curiosas. Desde allí, tenía una vista privilegiada. De repente, Daza comenzó a sentir una extraña ansiedad, al darse cuenta de que la persona que entraba al café era ella misma. Una mujer alta y delgada, de cabello oscuro, entró con aire de superioridad y se sentó cerca de la ventana. Poco después, Oleg hizo su entrada y se acercó a la misteriosa mujer. Daza los observaba con furia contenida, sintiendo el impulso de levantarse y correr hacia ellos para enfrentar a su esposo. En el rostro, extendió la mano hacia los mechones de cabello de ese engreído aparato, pero Oleg se contuvo. Dirigió una sonrisa a las morenas y se sentó junto a la persona con la que estaban hablando. Ella apenas lo escuchaba, solo veía la espalda de Oleg. Su sonrisa, dulce como un caramelo, le resultaba repugnante. El corazón de Daza latía con más fuerza, las lágrimas brotaban de sus ojos mientras se preguntaba qué estaba haciendo. Si tan solo se acercara a ellos, le diría. Sin embargo, sentía que sus piernas eran como algodón, incapaz de levantarse. Finalmente, decidió llamarlo. Los tonos del teléfono comenzaron a sonar, pero Oleg colgó. Estaba tan emocionado por la conversación con la morena. Sin embargo, volvió a marcar. Sí, cariño, tú. Con un tono ligeramente molesto, Daza preguntó a Oleg, de la manera más calmada posible, dónde se encontraba en ese momento. Oleg respondió que estaba en una reunión y que le resultaba incómodo hablar en ese momento. Sin embargo, cortó la llamada abruptamente diciendo que sería tarde. Daza, sorprendida, volvió a acercar el teléfono a su oreja, preguntándose qué estaba sucediendo. Se sintió traicionada al darse cuenta de que Oleg le estaba mintiendo. Después de tantos años juntos, pensó que él la amaba, pero ahora se sentía preocupada todo el día por esta situación, sintiendo que le había dado lo mejor de su vida. A pesar de tener recursos económicos suficientes, decidieron no contratar una au pair. A pesar de su renuencia, Oleg decidió renunciar a su sueño y dejar su empleo en la revista. Mientras contemplaba sus opciones, vio cómo su pareja se levantaba y se dirigía hacia la salida. Oleg lo siguió, observando a través de la ventana mientras su esposo abría la puerta del auto para una mujer que le sonreía. A pesar de las palabras de advertencia en su mente, Oleg se sintió abrumado por la sed de venganza. Aunque la mujer aún no lo sabía, estaba segura de que respondería a su esposo para evitar un escándalo. Lo que en realidad presenció fue a un esposo acompañado por otra mujer en un café, sin duda podría justificarlo como una reunión de negocios, incluso a las 11 de la noche. Aunque no se estuvieran sonriendo mutuamente, ella podía comprenderlo de manera plausible. Ahora, ella no tenía dudas de que una tormenta estaba sacudiendo su alma. Mientras ella le preparaba sopas y lavaba camisetas, él se divertía con otras chicas, diciéndole que se quedara en casa y se sintiera cómoda. Daza decidió atraparlo infraganti y luego confrontarlo con todas las acusaciones. Salió de la cafetería de un salto y solicitó ser llevada tras el Audi azul. Envió al conductor de la antigua auditoría Gulenko. Koudia sintió, indicando que el anciano estaba siguiendo a alguien o que los estaban alcanzando. Probablemente estaban persiguiendo a su marido. El conductor negó con la cabeza y cambió suavemente al carril derecho. Los autos antiguos circulaban con sorprendente facilidad y confianza, dejando pasar el auto de Oleg. No lograba comprender a dónde se dirigía su esposo en este país sin hoteles. ¿Era posible que la casa de la niña estuviera tan descaradamente a la vista? El auto de Oleg giró hacia un callejón y se detuvo frente al edificio de la casa de Daza. Su corazón se hundió al ver a su hija Artemka nacer. La niña salió del automóvil, saludó a Oleg con la mano y subió las escaleras del edificio con gracia, indicando que trabajaba allí. Pero vámonos, por favor. ¿Podrías hacerlo?
pidió, deseando llegar a casa antes que su esposo. El anciano conductor asintió con empatía, ya despojado de su uniforme cuando cerró la puerta del pasillo como si nada hubiera ocurrido. Oleg entró en la casa y saludó a su esposa con una sonrisa. Estoy exhausto hoy, ha sido una jornada intensa. ¿Podrías preparar algo con lo que haya en la nevera para cenar? Con indiferencia, Dasa respondió y se retiró a descansar en la habitación de su hija, decidiendo compartir la cama con ella. Oleg la observó con sorpresa, sin pronunciar palabra alguna. A la mañana siguiente, Dasa se quedó deliberadamente acostada, aguardando a que él se marchara a trabajar. Luego se levantó y despertó a su hija, quien, somnolienta, se incorporó con una sonrisa en el rostro. Mencionó que faltaba una semana para las clases, mientras sonreía y se estiraba, preguntando entusiasmada sobre los planes de vacaciones de ese año. Papá guardó silencio, expresando su deseo de no ir al mar, sugiriendo la posibilidad de visitar la montaña. Distraída, Dasa respondió y propuso prepararse para la escuela. Hoy, para conocer todos los detalles sobre la respetada sesión de fotos de graduación del viernes, después de que se generara mucho revuelo por las vacaciones de su hija, Oleg se mantuvo ausente en el trabajo hasta la noche. En silencio, reflexionaba sobre la situación actual y decidió no asistir a la graduación de los estudiantes de cuarto grado. A pesar de que le resultaba difícil, sobre todo al imaginarlo con otra persona, Oleg no pudo acudir, alegando una abrumadora carga de trabajo. La madre hizo un gran esfuerzo para organizar una sesión de fotos memorable, mientras que otros padres intentaron animar la festividad, logrando que la niña olvidara la ausencia de su padre. Lo esencial es lo que mencionaste, Vika expresó al regresar a casa, mi madre es verdaderamente excepcional, gracias querida. Incluso esbozó una sonrisa que de repente se quedó congelada en su rostro al ver a esa misma morena saliendo de su entrada. ¿Realmente era ella? Si Oleg está en casa, eso significa que sí. Y como si Oleg les estuviera esperando, apareció en la puerta en su bata de baño después de la ducha, saludando a las chicas con una sonrisa. Podéis imaginaros que hoy tuve un accidente, un verdadero desastre. Mientras trabajaba en la oficina de mi secretaria, me derramaron café encima, me torcí la pierna y se me cayó una taza al suelo, todo en un abrir y cerrar de ojos. Te entregaré mi camisa blanca como la nieve, pido disculpas, pero dudo si debo lavarla o no, si debería desecharla. Dasa respondió con desinterés, con la mente puesta en esa mujer morena. Te marchaste a casa mucho antes de que yo llegara, opté por ducharme rápidamente al entrar, ya que situaciones así habían ocurrido antes de que ella siquiera sonriera o dijera algo más. Tomó la camisa arruinada y la lanzó a la basura delante de su sorprendido esposo. Quizás al menos podría intentar lavarla. La camisa estaba bien. Oleg estaba desconcertado, pero Dasa parecía no escucharlo, continuaba pensando en esa morena. Oleg se mostró completamente insolente, llevando a su amante a casa. Bueno, entonces ella. Hoy mismo organizaré una búsqueda del tesoro para las amigas, con una pista para cada edad. Después de reunirnos por un rato, los adultos se encargarán de entregar una palabra clave, mientras yo me quedo con mi hija de visita. Más tarde, fui a la oficina de mi esposo y contraté a otro taxista. El resto del día transcurrió sin incidentes destacables. Oleg permaneció en la oficina y, a las 7 en punto, llamé a alguien antes de que Dasa escuchara su voz suave. Nos conocemos y no puedo hacer esto tan seguido, especialmente porque siento que Dasa sospechaba algo. Entiendo que esto no te interese, pero tengo esposa e hija. Tras recibir una respuesta, Oleg colgó el teléfono con fastidio y se dirigió al automóvil. Dasa lo siguió y juntos regresaron al mismo café. En ese lugar, Dasa logró capturar una imagen de su esposo junto a la misteriosa morena. Así fue como se conocieron. La joven le dio un beso en la mejilla a Oleg y luego se sentaron a la mesa. En ese momento, Dasa pudo notar claramente que entre ellos existía algo más que un simple negocio. Sin embargo, personas desconocidas decidieron ir al hospital de maternidad, donde Oleg dejó a la joven por primera vez. Al día siguiente, ella se encontraba con el médico jefe, quien al ver la foto preguntó, ¿qué relación tienes con nuestra Svetlana? La joven que se encontraba sentada con su mano en el hombro de Oleg expresó,
Quiero que el hombre a mi lado se vaya, dijo Daza. Él es mi esposo y lo amo, pero veo que se ha dejado llevar por Svetlana. ¿Podemos hablar? Me resulta difícil encontrar las palabras adecuadas. No quiero perderlo, pero tampoco puedo soportar esta situación por más tiempo. Pensé que, como empleador, podrías influir en tu empleado. Intentaré llegar a un acuerdo. Los médicos observaron detenidamente la foto de Daza, atentos a sus palabras. Tengo la sensación de haberte avistado. Hace 5 años, mi hijo falleció en su clínica, nunca habría venido aquí si no fuera por la actitud desafiante de su empleada. Matrosova, el médico principal, ha cambiado su expresión al recordar lo sucedido. Es una lástima que haya ocurrido. No te preocupes, Svetlana es una excelente enfermera infantil, aunque a veces es demasiado cariñosa. Si intenta algo con tu esposo, me encargaré de ponerla en su lugar. Daria sonrió con escepticismo antes de salir de la clínica, donde los pequeños pacientes aguardaban. Una vez más quedó helado, su corazón había sido apuñalado hace años, se sentía mal en este momento y también en el pasado, sin experimentar emociones positivas. Por eso había venido aquí en primer lugar. ¿Podría acaso esperar que esta arrogante hermana de la metanfetamina se detuviera de alguna manera? Oleg, preguntándose cómo acercarse a él, dobló la esquina y se sentó en un banco junto al edificio. Cerró los ojos y de repente escuchó la voz de una mujer cercana a través de la ventana abierta. Hola Olesek, dijo Daza. Soy yo. Escucha, tu esposa ha venido. Parece que ha decidido que teníamos una aventura. Oleg miró cautelosamente por la ventana. Observé a la misma Svetlana en una postura ligeramente inclinada mientras me contemplaba en el espejo, manteniendo una conversación telefónica. A lo largo de todos estos años, he dejado claro que no me importa estar a tu lado, sin embargo, sientes una resistencia inexplicable. En ese momento, Olesek exclamó con sorpresa, advirtiendo que no debías enojarte al escuchar lo que tenía que decir. Daza retrocedió y se apoyó en la pared, indicando que Oleg no la estaba engañando, sino que ella misma había imaginado lo que había presenciado. Recordó cómo la noche anterior la luz acarició la mejilla de Oleg y luego continuó acariciando la palma de su mano y sus hombros, mientras Mouton descansaba en sus rodillas. Daza se sintió aliviada al comprender que su esposo solo la amaba a ella. Lo que escuchó en ese momento la dejó paralizada contra la pared. Oleg, así que yo, Daza, estaba en la oficina del médico principal, la reconoció y luego me gritó. ¿Por qué nos comunicamos? Y si ella lo adivina todo, sí, piensa que su hijo está muerto. Y si, hipotéticamente, se le ocurriera tal idea, Oleg gritaba algo por teléfono, Svetlana inventaba una excusa para devolverlo y ya no la escuchaba. De repente, todo parecía flotar ante sus ojos, lo que decía Svetlana, que su hijo está vivo. ¿Cómo es posible esto? Después de todo, Oleg mismo está enterrado. La miró a los ojos y dijo que el hijo de Artemka ya no está presente. Daza, con dificultad para mantener el equilibrio, regresó al banco y permaneció sentada allí por un tiempo indeterminado, sin poder recordar cuánto. De repente, sintió un toque en el hombro y al levantar la cabeza, se encontró con una anciana vestida de blanco. Junto a ella estaba su abrigo, dándole la apariencia de una enfermera cariñosa. La anciana le preguntó con amabilidad si se sentía mal. La mujer mayor inquirió si podía contactar al doctor, pero rechazó la idea con un gesto de la cabeza. Explicó que no necesitaba ayuda médica, sino que acababa de descubrir que su pareja la había traicionado y su esposo se había ido de fiesta. Con resignación, concluyó que todo era efímero y que eventualmente se iría a casa por su cuenta. Si el principal problema es sentir atracción por su esposa e hijos, incluso al mirar a la amable anciana a los ojos, me vino a la mente un pensamiento: perdóname, pero has dedicado mucho tiempo a esta maternidad. Durante años he notado tu bondad, necesito hablar contigo, pero llevará un tiempo. Dame media hora, soy Daza y tú eres Galina Sergeevna, o mejor aún, llámame Baba. Galia, he terminado mi turno, solo me llevaré la bata, la enfermera asintió. Pronto salieron juntas del patio del hospital. Nuestra sugerencia fue ir a un café y allí estaba ella.
Mencionaste haber corrido todo lo que escuchaste desde la ventana abierta, pronunciando tu apellido marinero como si recordaras algo que Baba Galia mencionó hace 5 años cuando estuvo con nosotros. Recuerdo a una mujer, posiblemente tú, pero olvidé mi apellido. Sí, fue un caso complicado. Todos los médicos presentes estaban muy preocupados ya que el problema con el niño fue por su culpa. A la mujer le practicaron una cesárea y la obligaron a dar a luz. Algo sucedió con el bebé, pero estaba vivo, eso es seguro. Escuché al jefe de médicos decir que los padres debían llevar al bebé a casa después de todo. Rechazaron mi solicitud y aún me preguntaba por qué lo hicieron. El niño parecía bastante común, pero era ruidoso y no hubo ninguna fatalidad. Baba Galia, quizás estás confundiendo algo, no estoy confundiendo los últimos 5, o si fue en nuestro hospital de maternidad donde todos sobrevivieron, los niños estaban débiles, las madres estaban exhaustas, pero todas pudieron amamantar. Resultó que mi pequeño Artemka sigue con vida y era Svetlana quien mencionaba a mi bebé, lo que implica que ella, el médico jefe y Oleg, o cielos, Oleg, están implicados en esto. Esto significa que durante todos estos años, Svetlana me ocultó la verdad y ahora me la está revelando. No te preocupes, Svetkarak, no te obsesiones, pero averiguaré sobre el bebé Dasa. Te aseguro que no le dirás nada a tu esposo por ahora. Mi hija ha estado cuidando a mi pequeño durante mucho tiempo, quizás ella te cuente algo sobre tu bebé. Sin embargo, yo no sé nada al respecto, sollozó Dasa. Acaba de llamar a Artemka, ni siquiera conozco su tipo de sangre. ¿Recuerdas su fecha de nacimiento? Claro, fue en septiembre, el 5.º día para ser exactos. Hace 5 años, en un día de septiembre, mi hija me informó que había intercambiado números de teléfono con Dasa antes de despedirse. A pesar de que Dasa se disponía a regresar a casa, sus piernas parecían resistirse a marcharse, ya que anhelaba tanto ver a su esposo después de tanto tiempo. Había tanto por contar que él quería preguntar, pero ella temía escuchar la verdad completa y, sobre todo, carecía de alguien con quien compartirlo entre sus amistades. Oleg se llevó a sus parientes, solo su hija desafiaba las ideas de la época. Con un poco de valentía, la hija aguardaba en casa mientras la madre corría por el pasillo. Nos cruzamos en algún lugar, realmente la extrañaba en algún rincón. Un Oleg insatisfecho miraba hacia afuera desde la habitación. Al llegar, su hija estaba en casa y la única comida eran sándwiches. Ella ignoraba a su esposo, sumida en sus pensamientos, abrazando y besando a su hija. Mi querida, sentí un leve vacío en el estómago, debo admitirlo, pero compartí una taza de té con mi padre. No te inquietes, hace poco recibí la visita de Nastia y tía Olia. ¿Por qué no me diriges la palabra? He estado ocupada todo el día y sé que estás ansiosa por saberlo. Incluso me crucé con mi esposo cara a cara y mantuvimos contacto visual. No logro comprender tu actitud. Tenía la intención de compartir todas mis dudas, pero justo antes de hacerlo, decidí posponerlo y aún no he encontrado el momento adecuado. De repente, exclamó Oleg, me parece que estás siendo poco sincero conmigo. Incluso me atraganté con sorpresa. Dasa soltó una risa y preguntó, ¿acaso te has inspirado en telenovelas? Llevo días esforzándome para que tú y Vicky tengan lo mejor, y ahora resulta que me has estado engañando. ¿Quién es esta tal Svetlana? Por un instante, el rostro de Oleg cambió, luego pareció sorprendido, como si recordara quién es Svetlana, una morena que trabaja como enfermera. Svetka es mi compañera de clase, ¿por qué preguntas por ella? Ayer los vi juntos en un café. Los pómulos de Oleg se sonrojaron, evidenciando su nerviosismo. Después de un breve instante, logré recuperar la compostura. Ayer, ella concertó una cita conmigo, nuestro grupo tiene planes de reunirse en el verano. Más tarde, me llamó para discutir los pormenores. Observamos cómo Oleg se equivocó en su movimiento y finalmente lo comprendió, aunque simuló lo contrario. ¿Me estás mintiendo?, le pregunté. ¿Y qué? Eres mi amado, respondió. Oleg sonrió con ternura, solo tú y él abrazaron a su esposa y la besaron. Aunque quise intervenir, gritarle y preguntar por su hijo, me contuve.
Él simplemente apoyó la cabeza en su hombro y guardó silencio por un largo rato, luego se retiró para empezar a cocinar. Durante la cena, el incidente llegó a su fin. Con alegría, preguntó si la querida Daza incluso le devolvió una sonrisa. A pesar de que los gatos le arañaron el alma, ella se preguntaba si Baba Galia descubriría algo o no. Por la noche, tuve un sueño en el que me encontraba en el bosque y de repente un lobo salió de entre los arbustos para encontrarse conmigo. Daza se quedó inmóvil por un instante, fijando su mirada en los ojos de la bestia. De repente, se escuchó el grito de un niño cercano. Daza se estremeció, cobró valor y la bestia, el lobo, corrió hacia donde provenía el llanto del niño. Persiguió al niño y Daza hasta que encontraron al pequeño sentado en un claro, secándose las lágrimas. ¿Por qué comenzaron a rodar por sus mejillas? Con impotencia en la mirada, la madre soltó un grito repentino al divisar a Daza. Se puso de pie y se lanzó hacia ella, pero un lobo se interpuso en su camino. La bestia agarró al niño por la camisa y lo arrastró, provocando que la madre gritara y suplicara que lo soltara. Corrió tras el lobo, llorando desconsoladamente, hasta que éste se detuvo y reveló su verdadera identidad. Oleg tomó a Daza en sus brazos y juntos se sentaron, como si la niebla se disipara. Daza temblaba, rogando que le devolvieran a su hijo. Al despertar sobresaltada, se dio cuenta de que Oleg la estaba sacudiendo suavemente. «Daza, ¿qué te sucede?», preguntó él, inclinándose preocupado sobre su esposa. Al despertar, ella abrió los ojos con dolor de cabeza y el corazón latiendo con fuerza. Un sudor desagradable apareció en su frente mientras sentía dolor en los dientes por apretar la mandíbula con fuerza. Recordaba la pesadilla en la que Oleg la observaba fijamente. Había gritado con terror en ese sueño aterrador. Al exhalar, le dijo a Oleg que había estado llamando a alguien en su sueño, pero él no entendía. Había soñado con su hijo, Daza. Oleg la abrazó, balanceándola como a una niña, intentando calmarla. Daza se tranquilizó un poco, quizás todo lo que había experimentado el día anterior le parecía irreal. Meramente coincidencias, pero ella misma escuchó la charla entre Oleg y la tal Svetlana, se distanció de Oleg, decidida a seguir durmiendo. Se arropó con una manta y apartó la mirada de su esposo. Pronto él se acostó a su lado, abrazándola. Aunque quiso liberarse de su mano detestada, ella permaneció inmóvil, dejándolo dormir solo mientras ella permanecía despierta, con la mente en blanco. Por la mañana, su cabeza parecía vacía, Oleg la besó y se marchó a trabajar. Pasó mucho tiempo durmiendo en la guardería, se quedó dormida y Daza fue despertada por una llamada telefónica. La abuela Galia estaba al teléfono, preguntando por Daza. La mujer formuló la pregunta como si fueran viejas conocidas, cuestionando por qué la voz no había descansado durante toda la noche. Daza respondió de manera torpe, con un torbellino de pensamientos invadiendo su mente. Se incorporó de golpe en la cama, consciente de que aquello no era una charla telefónica. Sin previo aviso, su hija llegaría en unas horas, indicándole qué hacer. De repente, se levantó de un salto y comenzó a arreglarse apresuradamente. Luego, se sentó y logró tranquilizarse un poco, recordando que aún había tiempo para comer. Dirigiéndose a la cocina, preparó la cena y pronto despertó por completo. «Mamá, ¿por qué el aroma en nuestro hogar es tan delicioso?», preguntó mi hija, frotándose los ojos. «Preparé tu sopa roja favorita», a lo que ella respondió con una sonrisa. «Es decir, Borch. Lavémonos, comamos y luego iremos a un lugar donde te sorprenderás, veremos a una abuela encantadora que no conoces. Recientemente se mudó por aquí. Te quedarás en silencio mientras yo hablo con ella. ¿No son curiosos los asuntos de los adultos?». Daza besó a su hija, suspiró y reflexionó sobre la verdad que le esperaba allí. Quizás no debería llevar a su hija, pero no podía dejarla sola en casa. Pronto saldrían juntas. Llamó a un taxi y se prepararon para partir a la hora acordada. El tiempo pasaba mientras Abigail y su esposa residían en una zona exclusiva, en una casita pequeña pero impecable, ahora rodeada de manzanos, lilas y cerezos florecidos. Galina Sergeevna salió al balcón para recibir a los invitados con una sonrisa cálida, luego saludó a la anfitriona. «¿Qué hija tan madura tienes?»,
exclamó Baba Galia con una sonrisa, pero luego añadió, hola, jovencita, ven conmigo al jardín. Estoy esperando a que mi madre termine de hablar con la anfitriona en casa, así que nos adelantaremos. Simplemente voy a regar los tomates y la col, ya están rojos y listos para ser cosechados. ¿Qué haces aquí, cariño? Todavía eres muy pequeña. Florecerá el momento en que los frutos se fortalezcan. Tomada de la mano por Baba Galia, la niña fue llevada al lugar donde Daza ingresó a la casa desde la pequeña cocina. Una mujer de alrededor de 50 años, con el cabello recogido en un moño y gafas, observaba con interés. Arabella, la hija de Baba Galia, era conocida por su estricta crianza. Hola, saludó la mujer, mientras asentía. Mi nombre es Valentina Petrovna. Mi madre me ha contado sobre su historia. Aunque no tengo derecho a revelar tales cosas, en este caso es un tanto diferente. Valentina invitó a Daza a sentarse a la mesa, le sirvió té y comenzó a relatar su historia. Hace precisamente 5 años que les otorgaron el cargo de directores del hogar de niños huérfanos, y solo a partir de ese momento. De la casa familiar trajeron a un niño rechazado, quien recibió un diagnóstico desalentador debido a un parto complicado. Se consideraba trasladarlo a centros especializados al creer que su cerebro estaba afectado. Sin embargo, con el tiempo, se descubrió que el bebé estaba en perfecto estado de salud y se desarrollaba de manera óptima. Valentina Petrovna observó al niño con pesar, pensando que los padres habían sido víctimas de un error médico. El niño fue abandonado sin resistencia, sin embargo, no era asunto de ellos. Pronto, Masa, una mujer de poco más de 30 años, comenzó a trabajar en el orfanato y se encariñó de inmediato con el pequeño rechazado. Decidieron adoptarlo, ya que ella y su esposo no habían tenido hijos propios a pesar de desearlo durante mucho tiempo. La falta de recursos no fue un obstáculo para ellos, optaron por la adopción. Finalmente, lograron llevar al bebé a su hogar. Aunque no puedo confirmarlo, la coincidencia en la fecha de nacimiento y la maternidad sugieren una conexión, pero reitero que no tengo certeza al respecto. Tenía la intención de revelar toda la situación, pero Valentina Petrovna optó por guardar silencio por un instante antes de recobrar la compostura. Hace poco, el automóvil sufrió daños debido a la oncología, se deterioró en cuestión de meses, dejando a su esposo Evgeny y al niño solos. A pesar de haberse trasladado a la casa de su madre y de que todo parecía estar bien, Evgeny ya empezó a abusar del alcohol. El niño, enfermo y desamparado, quedó a la deriva, esperando. Daza lloró y, de repente, surgió una pregunta: ¿cómo se llama el niño en el orfanato? Descubrieron que lo llamaban Pasa, quien también lloraba sin entender realmente la situación. Valentina se sorprendió al escuchar la confusa historia de Daza sobre su encuentro con el niño. Mientras fotografiaba a alguien, sacó su cámara, la cual siempre llevaba consigo, y encontró la imagen que buscaba. Daza señaló en la pantalla de la cámara y recordó a un niño muy pequeño. Valentina admitió que se parecía mucho a la rubia de la foto. Valentina estuvo a punto de decir que el niño se parecía a Daza, pero se detuvo, temiendo que todo fuera un error. En ese momento, la madre descubrió que los tomates eran demasiado pequeños al principio. Un siglo entusiasta apareció en el umbral y los regó, recordando las palabras de la abuela Galia. Para venir a echar una mano y regar, volveremos mamá, sí, claro. Incluso sentí un leve escalofrío después de conversar con Valentina, su hijo es Pasca, observó a Galina Sergeevna, gracias. Simplemente no logro comprender nada, no me conocías, pero de repente te ofreciste a ayudar. ¿Por qué es un antiguo asunto con el médico principal? Galina Sergeevna sonrió con melancolía. He trabajado como comadrona en ese hospital toda mi existencia, y antes de retirarme merecidamente, me acusaron de negligencia. Supuestamente fue mi culpa que una mujer falleciera, me suspendieron del empleo y me lo quitaron. Los médicos tienen derecho a recibir prestaciones, y en esa situación no fui culpable. El médico principal me operó sin que nadie supiera mi nombre, solo me aceptaron como enfermera. Tenía que seguir adelante de alguna manera. Si la historia es verdadera, el médico principal pagará por sus acciones. Más adelante, afirmó que si su hijo está vivo,
habrá consecuencias para todos los responsables, incluyendo el médico principal y su esposo. Vika escuchaba atentamente a los adultos sin comprender y preguntó a su madre de qué niño estaban hablando. Cuando volvían a casa, la niña preguntó a su hija, quien, recobrando la compostura, le respondió a Dasa que le revelaría todo más tarde, pero le pidió que no dijera nada a su padre sobre la visita. Ambas asintieron en acuerdo. Dasa se percató de su error al hablar de asuntos de negocios delante de su hija, pero ya no se podía deshacer lo dicho. Al llegar a casa, persuadió a Beka para dar otro paseo por el parque. La pequeña aceptó. Dasa anhelaba ver a Pasca ese día y, como si sus ruegos hubieran sido escuchados, lo encontraron simplemente sentado en un banco del parque. La tía Dasa corre con su habitual energía, saltando, gritando de felicidad y mostrando una amplia sonrisa. ¿Recuerdas cuando fuiste a algún lugar y luego alguien se asustó de mi maletín o algo por el estilo? A pesar de ser bueno, es simplemente extraordinario, realmente lo es. ¿Sabes lo que encontró en la foto que me diste? Hasta su interior se estremeció. La enmarcó y la colgó en la pared de la sala de mi abuela. También le encantó la foto. Dijo que las manos del fotógrafo están surgiendo desde el lugar adecuado. Gracias. Incluso se rió. Pero permíteme presentarte a alguien. Esta es mi hija Vika. La niña saludó al niño y miró con desconcierto a la madre del siglo. Y aquí está mi Pasa. Un amigo leal olfateaba constantemente, preocupado por la salud de su compañero. Pasa, con inquietud, preguntó a Dasa si se había resfriado en algún momento. Era verano y el exceso de helado había causado estragos. Con el nuevo empleo de papá, la familia ahora tenía más dinero. El niño, radiante de felicidad, fue comprado unos vaqueros nuevos, lo cual no pasó desapercibido para él. Su camiseta también era nueva, demostrando su orden y buen gusto. Dasa, complacida, le limpió la nariz con pañuelos desechables que sacó de su bolso con destreza. Pasa apenas tuvo tiempo de reaccionar antes de que ella guardara el pañuelo. Después de separar una bolsa, los tres se adentraron un poco más. Dasa se apresuró a la farmacia y adquirió unas vitaminas. Posteriormente, regresaron a casa con el niño. El pequeño sonrió de manera perpetua, al igual que ellos. Mamá asintió con satisfacción, mientras Dasa reflexionaba con seriedad. Permanecerás en casa por cerca de 1 hora y continuarás realizando las tareas que debo completar con prontitud. Mi madre incluso llevó a su hija a la casa de la mía, apresurándose a llevarla a una clínica privada para someterse a un análisis genético. Mientras tanto, con un pañuelo con el que había limpiado a Pasquín, él acudió a ser examinado. Al regresar a casa, Ana se topó con un Oleg enfadado, preguntándole, ¿dónde te has vuelto a esconder? Volvió a regañar a su hija, exclamando, Dasa, ¿qué travesura has hecho hoy con mi niña? La madre, intrigada, preguntó por qué su hija sonreía misteriosamente. Dasa respondió con calma que había ido a visitar a unos buenos amigos. La madre, sorprendida, le recordó sus responsabilidades en casa, pero Dasa aseguró que todo estaba en orden y se dispuso a calentar la comida. Mientras tanto, Oleg le tomó la mano con cariño, expresando su preocupación. ¿A quién buscas?, preguntó Dasa hace años. Te estás volviendo loca. Estoy más cuerda que nunca, respondió retirando la mano. Y ya que preguntas, te diré que sí, estoy en busca de mi hijo. Dasa se dio cuenta de que ya no estaba. Oleg, al escuchar esto, incluso dudó y luego trató de convencerla de que todo era una invención suya, de que el niño no sobrevivió. Necesitas un médico, definitivamente, le dijo. Mañana iremos y le darás el dinero para que me declare incompetente. ¿Cuánto dinero pagaste al médico jefe de la casa familiar para que enviara a nuestro hijo a un orfanato? Sin embargo, ella ignoró por completo sus palabras y no tenía intención de dar explicaciones, ya que su mente estaba ocupada con otros pensamientos, especialmente con lo que revelaría la prueba de ADN sobre ella. Mientras tanto, le informó al hombre que los días de espera habían llegado a su fin. Durante ese periodo, apenas se comunicó con su esposo y se dedicó a pasear por el parque con su hija, quienes estaban presentes en ese momento.
Los tres se conocieron y disfrutaron juntos, compartiendo risas y alegría, relató Pasca a su familia. Antes de que su nombre fuera Evgeny, su padre pasaba largas jornadas laborales en una empresa de tecnología. Dasa experimentaba una mezcla de emociones intensas en su corazón y en el de Pasa, mientras la abuela apenas la visitaba. En el apartamento, la diminuta Masa era conocida por sufrir una enfermedad grave que marcaba su existencia. Durante una charla en un café mientras paseaban por la ciudad, Pasca compartió detalles íntimos de su vida con ella. Mientras tanto, Dasa aguardaba ansiosa hasta que la llamaron desde la clínica para comunicarle que los resultados estaban listos. Con gran expectación, se dirigió hacia el centro médico para conocer el veredicto. Confundida y nerviosa, al recibir los documentos de la asistente de laboratorio, Dasa los revisó detenidamente. Al leer los números, no podía dar crédito a lo que veía. Los resultados revelaban que su material biológico coincidía con el de un familiar cercano. Familiares, ¿qué grado de cercanía existe entre una madre y su hijo? Por ejemplo, al escuchar estas palabras, soltó un grito y luego se echó a llorar hasta que Pasca, su hijo, su Artemka, por quien había estado de luto durante tantos años, apareció vivo. Esa noche, decidió sincerarse por completo con su esposo. Al regresar a casa, Oleg encontró a Dasa ya dormida en el sofá de la sala, con quien llevaba años compartiendo su vida. En lugar de un saludo, Oleg preguntó bruscamente si estaba estudiando algo, ya que la relación entre ellos se había deteriorado. Con calma, Dasa respondió que había encontrado a su hijo y que estaba bien. Oleg, sorprendido, exclamó, «¿Estamos hablando de nuevo? ¿Es verdad lo que dices, por Dios? El hospital derrama lágrimas por ti, la cárcel no eleva su tono, incluso sugerí, quizás ahora me cuentes cómo te deshiciste de nuestro hijo, me observaste a los ojos durante tantos años, mentí, tú mismo entregaste a nuestro hijo a un hogar de acogida cuando yo estaba entre la vida y la muerte». Oleg de repente mostró tristeza en su mirada, luego revisó los papeles de la clínica, los examinó. «¿Por qué guardas silencio?» Dasa se arremangó, «Ahora me observa fijamente y me informa que nuestro Artem falleció, ¿cómo lo descubriste?», preguntó Oleg con una voz sorprendentemente ronca. «Lo hemos estado buscando por todo el mundo durante casi medio año, lo que significa que tú estás involucrado». «Por favor, dime qué debo decir», demandó Dasa. Oleg se encogió de hombros al enterarse de que los médicos pronosticaban un retraso mental para su hijo. En ese momento, decidió que no debían someterse a esa angustia, a hacerlo sufrir. Sveta, su compañera de clase y hermana de metanfetamina para niños que trabajaba en el hospital de maternidad, le ofreció una alternativa: pagar al médico jefe por un certificado de defunción para el bebé. Aunque se negó mientras él estaba inconsciente. Recibí un certificado y enterré el ataúd vacío junto al niño. Más tarde, lo llevaron a la casa del bebé, lo que significaba que mientras yo estaba de luto en la sala de maternidad, él estaba cerca. Dasa apenas pudo contener las lágrimas y tú me diste todo lo que Dasa quería. ¿Por qué necesitamos un hijo con discapacidad? Tú decidiste por mí, me privaste de mi hijo. A quien le importa qué tipo de persona sea, lo amaría de todos modos. Lo más importante es que es un niño normal, bueno e inteligente. ¿No te duele el corazón saber que tu hijo está creciendo en algún lugar con extraños? He estado siguiendo su destino todo este tiempo y durante todo el año me enteré de que fue adoptado. Consideré común esta situación, me recriminé por ello, pero no tuve más opción que dejarla atrás y borrarla de mi mente. Por lo tanto, me limité a mantenerme informado sobre su estado en diferentes lugares del mundo, hasta que finalmente falleció. La madre adoptiva del chico y él se encontraban con su madre adoptiva. Mi padre desapareció, Svetka y yo lo buscamos sin éxito. Dasa sonrió con su grupo de seguidores, ella también te estaba lanzando indirectas, incluso estuvo en nuestra casa cuando sus asistentes supuestamente derramaron café en su camisa. Vi una luz cerca de nuestra entrada y luego te encontré solo en casa, con una bata. Oleg negó con la cabeza y no pudo hacer nada. En aquel momento, Svetlana se encontraba en su apartamento, donde se habían reunido para planear la búsqueda del niño y su padre adoptivo. Mientras Oleg regresaba a casa por unos documentos, Svetlana lo esperaba en el coche. De repente, se acercó a él, abrió la puerta y lo abrazó con fuerza.
La situación se tornó intensa cuando comenzaron a desvestirse, todo sucedió de forma precipitada. Oleg, consciente de que su esposa podía aparecer en cualquier momento, mencionó la posibilidad. Svetlana, con una sonrisa cómplice, se retiró. Más tarde, Dasa llegó y descubrió la verdad. Oleg había cometido un error, pero solo una vez. Dasa, no puedo seguir con esto. Insistió tercamente que era un niño del mundo. Hablas de él como si fuera un desconocido, Oleg. Pero este es tu propio hijo, ahora se llama Pasa. Solo tengo una hija, Oleg gritó. Basta ya. Déjalo crecer en otra familia, donde todo esté bien, según tengo entendido. Además, no soy bueno en esto, exclamó. Me aseguraré de que mi hijo crezca conmigo. Olvídalo, Oleg negó con la cabeza. No lo permitiré. Si haces un escándalo, me divorciaré de ti. Me divorciaré y me llevaré a Vika conmigo. Tu comportamiento sospechoso te delatará. ¿Qué crees que soy? Esa noche, me llevaré a tu hija y Dasa durmió en la habitación de su pequeña. Aunque no se puede llamar sueño, pasó toda la noche acostada con los ojos cerrados, reflexionando sobre qué camino tomar a partir de ahora. Vivir como antes no es una opción, Oleg y Pascal les resultan repulsivos. Es necesario deshacerse de él y no lo entregará a Vika por la mañana, ni siquiera fuera de la vista. En cuanto la mujer casada tocó la puerta principal, tras besar a su hija dormida, se levantó con cuidado de la cama y se acercó a la ventana. Un nuevo día comenzaba y Dasa iniciaba una nueva etapa en su vida. Se fue acostumbrando a la idea de que su hijo no estaría por mucho tiempo. Pronto estarían juntos, al parecer, según las historias de Pasca, en esa familia lo querían, a pesar de vivir de manera humilde, y su padre había pasado por una etapa de alcoholismo, pero eso se podía comprender, había sobrevivido. Desde que su esposa falleció, su ánimo durante el almuerzo ha mejorado notablemente, como si hubiera pasado siglos desde que visitó la guardería. Decidida a disfrutar de un programa de televisión en su habitación, Dasa se despidió de su madre, quien estaría ausente por un tiempo. Con la casa para ella sola, la joven asintió con determinación, recordando los planes que había trazado. Sabía que Oleg aún no había regresado a casa a las 9 en punto, mientras que Pasca, el padre adoptivo de Evgeny, llegaría a la hora del almuerzo para discutir asuntos importantes y revisar documentos con pruebas de ADN. Con paso decidido, Dasa se encaminó hacia el antiguo edificio de 5 pisos donde residía Pasca, el hombre parlanchín que le había revelado previamente la ubicación de su vivienda. Al llegar, una mujer mayor y regordeta, apoyada en un andador, abrió la puerta con sorpresa y curiosidad en sus ojos ciegos. Como invitada, desconocida para ti, me presento como Daria Wave. La mujer mencionó que a veces camina con tus nietos por el parque. Al elogiar una foto tuya, Pasenka te instó a seguir así. Tu vecino, Senia, llegó a almorzar sin sal, pero por suerte el salero estaba vacío. Evgeny ya está en casa, pero ocupado con su comida. Me gustaría hablar con él sobre un asunto importante, aunque desconozco tu nombre y patronímico. Me llamo Polinia Karpovna. Por favor, contacta a Evgenia. La mujer mayor encogió los hombros y llamó a su hijo. Acércate, aquel individuo de gran estatura salió de la cocina en ese preciso momento, su semblante no lucía tan sombrío como en la reunión previa. Tenía ganas de conversar y Pasa, con insistencia, preguntó, ¿me perdonarás entonces por mi dureza? En un tono conciliador, respondió, por supuesto que podemos dialogar, he notado que eres una persona bondadosa. Agradecida, Dasa balbuceó, tengo algo más que decirte, quizás podríamos salir al jardín. Evgenia sintió con beneplácito, mientras observaba su reloj. Discúlpame por interrumpir tu almuerzo, pero esto es de suma importancia, expresó Dasa. Sí, lo comprendo, respondió Evgeny. En el descansillo, Eugene mostró una sonrisa radiante al encontrarse con Pasa, vaya encuentro, tía. Dasa quedó asombrada cuando el niño, Pasa, la saludó. Casi estallaba de emoción, apenas podía contenerse. Había ido a hablar con su padre. Pavel, el niño, le preguntó qué quería saber. Evgeny March sonrió en dirección al apartamento, donde la abuela esperaba la sal.
De hecho, la tomé antes de que fuera necesaria, respondió con una sonrisa. Sacó una pequeña moneda del bolsillo de su bolso, mientras la tía Paraíso decía que no era necesario donarla. Ella dice que pelearemos por ella, mencionó Evgenij, recordando las palabras de su abuela. Solo tomé 1 centavo, como decía mi abuela. Oh, estas supersticiones. Seguimos creyendo en todas estas tonterías incluso en pleno siglo XXI, coincidió Evgenij, con una sonrisa que se amplió aún más. Quién sabe, quizás sea porque estás muy excéntrica, descendieron y se acomodaron en un banco, incluso todos se animaron. Daria, debo ir a trabajar en 30 minutos, trabajo cerca pero tenemos un horario estricto, expresó Evgenij. Antes de que Dasa asintiera y sacara los papeles, lo cual podría parecer absurdo, pero soy la auténtica madre de Pasa. Evgenij observó a Dasa con una expresión perpleja, luego revisó la documentación. Dasa, visiblemente preocupada, comenzó de inmediato a dar explicaciones, revelándole todo. ¿Cómo reaccionó Evgenij, escuchando con la cabeza inclinada? No indagaré sobre cómo lograste encontrarnos al final. Expresó su preocupación de forma enérgica, advirtiendo que no se quedaría callado si intentaban quitarle a Pasa. Mencionó la posibilidad de acudir a la corte para resolver la situación, pero dejó claro que su intención no era iniciar un litigio. Insistió en la importancia de comunicarse con Pasa y encontrar una solución que evitara causarle daño al niño. Mostró su disposición a dialogar y trabajar juntos para resolver el conflicto de manera pacífica. Juntos creamos esto, te ríes, desechaste a un niño enfermo como si fuera un gatito no deseado, y ahora has recapacitado. Yo no lo deseché, eso no cambia nada. ¿Qué esperas que haga? Te entrego a Pasa, ¿por qué lo necesitas? Tienes una hija, así que críala, sobre todo cuando afirmas que mi esposo no está feliz de que hayan encontrado a mi hijo. Dejaré a mi esposo, no seguiré viviendo después de todo lo que ha pasado. Esta información no me beneficia y nos llega más de Pasa. Te prohíbo verla. Con determinación, Evgenij se puso en pie y avanzó hacia la puerta sin echar un vistazo atrás, mientras Dasa permanecía en su lugar. Sentada en un banco, permanecía inmóvil como una estatua, hasta que Eugene, el único que podía comprenderla, hace 5 años le mintió y le arrebató a su hijo. Ahora, al encontrarlo de repente, descubre que no tiene derecho sobre él, ya que Pasa considera a esa mujer que ella era, como su madre fallecida. Dasa lloró desconsoladamente al darse cuenta de que, aunque había encontrado a su hijo, no podía recuperarlo. Quizás debería reflexionar y buscar la reconciliación con Oleg por el bien de su hijo, persuadiéndolo para que se lo devuelva, aprovechando las influencias legales de Oleg. Sin embargo, en cuanto recordó los ojos de su esposo, todo cambió. Al recordar cómo la miraba, me di cuenta de que él le había mentido durante años, guardando silencio cuando ella visitó la tumba vacía de su hijo. Ella estaba atormentada, y él, en silencio. No, ella no le perdonaría por eso. Cuando Dasa se acercaba lentamente a la casa, divisó el automóvil de su esposo. Enseguida, salieron de la casa su esposo y la madre de Beka. La pequeña, emocionada, corrió hacia ellos, pero Oleg la detuvo en seco. Subió a las niñas al auto y ordenó a la madre de Beka que se uniera. Oleg gritó, empujó a Beka dentro del vehículo y luego se volvió hacia Dasa. ¿Creíste que podías actuar así? Independientemente de tus creencias, debiste seguir mis consejos. Te pedí claramente que te alejaras de ese chico, pero ¿qué hiciste? Corriste hacia su padre adoptivo y derramaste lágrimas, acusándome de ser un mal marido. Yo te observaba desde lejos, viéndote sentada en el banco, desobedeciéndome. Por lo tanto, estamos destinados a estar separados, sin revelar nuestro paradero. En 2 días, tu espíritu no estará en mi vida, ya que me divorciaré de ti si intentas interferir. No te permitiré ver a nuestra hija si continúas desobedeciéndome. ¿Comprendes? No te atrevas a infligirme este dolor, exclamó Dasa entre lágrimas, asumiendo la culpa por su comportamiento. Acusándolo de ser deshonesto, le reprochó por no querer escuchar su versión de los hechos. En medio de la discusión, su hijo Oleg intervino, recordándole que la mujer a la que él miraba era en realidad su hijo.
Sin más palabras, Oleg se marchó en su auto, dejando a Dasa desconsolada. Persiguió a su hijo, pero se detuvo al ver que ya no había nadie. Abatida, cayó al suelo y se sumergió en un mar de lágrimas, sintiendo que su vida se desmoronaba en 1000 pedazos. Ahora, se enfrentaba al desafío de reconstruirse como mujer tras esa dolorosa conversación con su madre, quien se encontraba en una situación lamentable y desdichada. Evgenia rememoró el momento en que él y Masa llevaron a Pasca a casa por primera vez, era tan diminuto. Con el tiempo, el pequeño creció fuerte y sano, desafiando las predicciones erróneas de los médicos. El niño comenzó a hablar y su familia estaba llena de alegría. Sin embargo, cuando el automóvil falló, pensaron que no era grave. Lamentablemente, resultó ser fatal. Masa y Evgenia, quienes se amaban profundamente desde la escuela, tenían grandes planes juntos. Masa esperaba a Evgenia, quien estaba en el ejército, para construir una familia grande y unida. Cuando Evgenia se encontró solo con el niño en brazos, una profunda tristeza lo invadió, llevándolo a refugiarse en la bebida y abandonar su trabajo. A pesar de ser un talentoso programador, Polinia Karpovna intervino al darse cuenta de la situación. Convenció a Evgenia de mudarse con ella, lo que lo ayudó a recuperar el rumbo. Al regresar al trabajo, comprendió la soledad de Pasa y la necesidad de una madre, que estaba enferma. A pesar de la aparición repentina de la madre biológica, Evgenia dudaba de sus intenciones, pensando que había abandonado a su hijo. Al llegar a la nueva casa, la escena desagradable del hombre en el video, la forma en que Oleg empujó el auto hacia su hija, los gritos hacia Dasa y las palabras de Evgenia, resultaban incomprensibles. No podía concebir cómo un padre podía dirigirse así a su propio hijo. En un instante, sintió la urgencia de intervenir y enfrentar a Oleg, pero en ese momento, Evgenia se adelantó. Se aproximó a Dasa con calma, tratando de consolarla. Tranquilízate, por favor, no derrames más lágrimas, le dijo. Dasa, sorprendida, detuvo su llanto y observó atónita cómo Evgenia se dirigía hacia su esposo. En ese instante, comprendió que él resolvería la situación sin titubear, dispuesto a protegerla a ella y a Vika. Entre sollozos, Dasa expresó su desconcierto y la necesidad de tranquilizarse antes de tomar una decisión. Propuso intercambiar números de teléfono con Evgenia para poder comunicarse más tarde, mientras él sacaba una hoja de papel. Saliendo de una libreta, apuntó el número de teléfono que Dasa le dictó, rogándole que no derramara lágrimas y confiara en él. Mientras estuvieran con vida, todo podría ser solucionado. Condujo en silencio hasta la entrada y se apresuró a comenzar su jornada laboral. Más tarde, exhausto, se acurrucó en el sofá sin poder conciliar el sueño ni encontrar la fuerza para levantarse. Intentó llamar a su hija en varias ocasiones, pero el teléfono estaba fuera de su alcance. Después, sin previo aviso, llamaron a la hija de Dasa. Al otro lado del teléfono, Evgenia se disculpó y se presentó. Una voz masculina avergonzada respondió. Dasa, aliviada, le indicó cómo llegar a su apartamento. Cuando el invitado llegó, Dasa ya había puesto la tetera al fuego en la cocina. Evgenia, al observar el lugar, se dio cuenta de que se había equivocado de apartamento. Con tristeza, Dasa explicó que el lugar pertenecía a Oleg, quien la había acogido cuando pensaba en dejar a su marido e hija. Fui expulsado y mi hija se fue con él, y no tengo a dónde ir, la verdad es que no quiero vivir tan enfermo, pero debo residir en los Estados Unidos. Durante todo el día, reflexioné sobre tus palabras, lo que presencié con mis propios ojos, y comprendí algo importante, no luchar contra el destino, dejar que todo fluya y confiar en que todo saldrá bien. Oleg lo resolverá, soy su hija y él nunca ha fallado en el pasado. Además, ahora tienes a alguien a quien recurrir, ya que también me encuentro sin hogar. Dasa no dijo nada, simplemente esbozó una triste sonrisa. Sí, Oleg ha actuado así a lo largo de los años. Evgenia comprendió sin necesidad de palabras que todo estaba planeado para dejar a ella sola y completamente dependiente de él. Tras reflexionar brevemente, sacudió la cabeza con determinación. Prepárate, Daria, estás confundida. Quédate con nosotros, a mamá no le importará, pero a Pasca sí, le dijo Dasa. Incluso mantente feliz, él está tan apegado a ti.
Siempre viene de visita y te cuenta cómo caminó contigo, cómo jugó con tu hija. Te tiende la mano y no puede vivir sin ti, continuó Daza. Evgeny, en silencio, no respondió, pero se dio cuenta de que tenía frente a él a una joven desdichada. Ante el desafío de apoyar a una mujer que ha enfrentado grandes engaños y traiciones en su vida, Evgenia se encontraba en un dilema sobre cómo hacerlo. A pesar de su desconcierto, no pudo resistirse a empatizar con su sufrimiento de manera genuinamente humana. Daza aceptó la sugerencia de su esposa y, en poco tiempo, se encontraba saliendo del hogar donde habían construido un cálido nido familiar durante años. Al despedirse, le dijo que dejara todo atrás, llevando solo lo esencial consigo, una cámara, una foto de su hija. Por supuesto, Polinia Karpovna también se aseguró de llevar consigo los documentos, los cuales ya conocía. La invitada se sorprendió al ver que no eran los que esperaba. En la cocina se escuchaban susurros mientras Daza y Pasa se encontraban en el pasillo, el pequeño le mostraba juguetes y libros. Pasa estaba radiante de felicidad, y mientras el niño recordaba siglos pasados, Daza pensaba en que pronto viviría con ellos. Sin embargo, ella estaba con su padre por el momento. Daza suspiró con anhelo de verla pronto. Mientras tanto, decidieron sumergirse en un libro. Tomaron el abecedario y juntos comenzaron a explorar las letras. El niño ya conocía más de la mitad de ellas. Daza lo admiró por su habilidad y juntos se sumergieron en la lectura. Pasa guardaba buenos recuerdos en su mente. De repente, la voz de Polinia Karpovna resonó a sus espaldas, aún de pie en la puerta. Mientras la invitada se entretenía con su nieto, Xenia le reveló todo a Polinia Karpovna, quien se sintió completamente desconcertada. Su hijo había traído a esa mujer a la casa, abandonando al niño, y ahora, de repente, todo cobraba sentido. Sin embargo, Polinia Karpovna optó por no indagar más en el asunto. Daza, por su parte, se sintió herida, pero Polina Karpovna le pidió a su hijo que dejara vivir al niño. Observando a Daza y Pasa juntos, Polinia Karpovna notó lo sorprendentemente similares que eran, lo cual despertó una chispa de esperanza en su interior. Quizás, pensó, su hijo y Daza podrían llevarse bien después de todo. En el futuro, ella y los mayores formarán una sólida unión, mientras que Pasa disfrutará de una familia completa. Por otro lado, Daza, poco a poco, se fue desmoronando en su nuevo entorno. Se dedicó a limpiar el apartamento de Polinia Karpovna con tanto esmero que lo dejó reluciente, además de preparar exquisitas delicias para los invitados. A pesar de que la anciana disfrutaba de la compañía, insinuó discretamente a su hijo que debería prestar más atención a Daza. Sin embargo, él aparentaba no entender que su madre seguía de cerca cada paso de Daza, ya sea mientras limpiaba, cocinaba, ayudaba en la calle o simplemente se olvidaba de Vika. Las preguntas que le hizo le causaron un profundo dolor en el corazón, pues Daza no sabía nada, ni siquiera el número de teléfono de Vika. En medio de un silencio incómodo, Oleg la despidió. Recibí varias llamadas y luego presencié la llegada del vehículo de mi esposo a casa, él partió con Svetlana. Esto enfureció a Daza, quien aseguró que no había nada malo con esta Svetlana. Más tarde, Pavel apareció en el apartamento y Daza lo sorprendió juntos. ¿Qué están haciendo aquí?, preguntó Oleg con brusquedad al ver a Daza. Bloqueando su paso, agregó, ¿dónde está mi hija? No es asunto tuyo, respondió Daza. Ya he presentado los documentos en el tribunal. Recibirás una citación. El juez determinará los días en que podrás ver a tu hija. No te sorprendas, sé dónde vives. Buena gente te rastreó, así que pensé que eras una mujer caída. Deberías haberte mantenido al margen. Te encontraste con este chico que está cuidando a un niño, pero ¿cómo te las arreglas con él? Soy una mujer independiente, dijo Daza con una sonrisa, soy una amante en el apartamento, mi negocio, a diferencia tuya, soy una novia entregada en mi relación, observa, Oleg respondió Svetlana, ¿qué estás insinuando? La comunidad se encontraba en un estado de furia, lo cual llevó a Oleg a sentirse aliviado por el bien de la orden. Después de una larga espera, finalmente logró su cometido. Juntos, en el hospital de maternidad, ella fue la primera en revelarle a Oleg que tenían un hijo con peculiaridades.
Le contó historias inquietantes, mientras los médicos con cautela le daban pronósticos y el mundo le presentaba a Oleg toda la situación. Los terrores de la existencia se manifestaron con el diagnóstico dado a un bebé recién nacido, lo que llevó a Oleg a considerar la idea de abandonar a su hijo en este mundo. Por ello, ella misma se encargó de llevarle todos los informes médicos y resolver la situación con serenidad. A pesar de no esperar que Oleg decidiera quedarse con su esposa después de todo, Svetlana se mantuvo a su lado, informándole sobre el bebé y destacando que, si el niño estaba sano ahora, era gracias a su decisión de permanecer en la familia. La enfermedad puede aparecer en cualquier momento, y ella estaba observando a su colega con astucia, como un zorro. Al principio, él era una roca, pero el agua erosionó la roca. A pesar de todo, Svetlana logró su objetivo y todo salió a la perfección. Ahora, Oleg definitivamente se irá con Dasa. Aunque Svetlana se sintió un poco molesta porque Oleg se llevó a su hija, decidió permitir que el tribunal le otorgara la custodia a su padre. Después, convencerá a Oleg de enviar a la niña a otro lugar. Residencia exclusiva, sí, ahora reside en un lugar distante debido a su reubicación. Es momento de adaptarse a esta nueva situación. En esta ocasión, fue Dasa quien se apresuró. Oleg vocifera, me ofende, Svetlana se muestra furiosa, Oleg se ruboriza por completo, incluso dirige una mirada enojada hacia Dasa. No te atrevas a proferir palabras negativas, olvida cómo llegaste hasta aquí, serás separado rápidamente y vivirás felizmente con tu canino, quien también es tu hijo, expresó Dasa con pesar. A pesar de cuántas veces he mencionado esto, Oleg, deseo que me escuches. No acudiré a las autoridades, he ganado. No revelaré lo sucedido en nuestra familia, pero deberás devolverme a Vika Verona Vika. Una sonrisa se dibujó en el rostro de Oleg al pensar en que su hija viviría con él a partir de ahora, sin importarle en absoluto lo que estuviera sucediendo. Informa a las autoridades sobre mis numerosas influencias que silenciarán rápidamente tus palabras y pondrán fin a la conversación. Oleg y Svetlana, tomados de la mano, dirigieron su camino hacia la entrada mientras Dasa los observaba con cuidado, sin derramar lágrimas ni mostrar rastro de enojo en su interior. Finalmente, había concebido un plan magistral para deshacerse de su esposo. Aunque no deseaba tal desenlace y no podía perdonarle, le ofreció una alternativa para resolver la situación de forma pacífica. Durante la noche, le cuestionó sobre sus habilidades como programador y, al parecer, las críticas eran favorables. Ante su pregunta, Evgeny se encogió de hombros, sin comprender la situación. Para acceder a los registros financieros de Oleg en la empresa, tengo la impresión de que algo no está del todo claro allí. Sospecho que se lleva a cabo una contabilidad con el método de partida doble. Decidió filtrar a su esposo, esbozó una sonrisa, pero no eran ellos quienes iniciaron todo. ¿Quién comenzó?, preguntó Dasa reflexivamente. Continuó afirmando que no obtendría la verdad de la fiscalía o la policía sobre los niños, por lo que optó por otro enfoque. Necesito acceder a sus informes financieros y enviarlos a Hacienda para que resuelvan el problema. Mientras tanto, me pondré en contacto con la revista donde solía trabajar y les ofreceré una entrevista exclusiva sobre la vida de alguien que solo ama a sí mismo, incluso por encima de su propia familia. Pequeño, ¿por qué no te dejo intentar convencerme? Estás haciendo todo bien por la noche. Evgeny logró acceder a la computadora del jefe de contabilidad de la empresa de Oleg, así como a la suya propia, y resultó estar en lo correcto. Una cantidad considerable se desvió a cuentas ficticias, se llevaba una doble contabilidad, copió todos los datos. Dasa lo envió a la oficina de impuestos y luego lo recibieron en la redacción de la revista Daria. Es una lástima que hayas dejado nuestra publicación, eres un talentoso fotógrafo, dijo el editor en jefe. No me importaría que volvieras. Pero por lo que recuerdo, tu esposo. Me opongo a que sigas trabajando, pero ya no importa, estamos cortando lazos con él. Quería compartir contigo cómo era la vida junto a él. El jefe de redacción se mostró sorprendido al principio, parecía rechazar la idea, pero unos días después salió a la luz información en Internet que revelaba la deshonestidad de Oleg. Las autoridades fiscales comenzaron a investigar y el editor se entusiasmó. Recordó la propuesta y luego se sumergió en el material exclusivo.
Hola, ¿has cambiado de opinión sobre la entrevista?, volvió a llamar el editor. No, en cualquier momento, como dijiste, respondió ella rápidamente. Al día siguiente, Daria compartió con sorpresa la historia de su vida con Oleg, quien la había engañado. Ahora enfrentaba grandes dificultades en el trabajo debido a la obsesión de Oleg por el beneficio propio. A pesar de que Oleg le había arrebatado a su hijo hace años, Daria guardaba silencio al respecto. Evgeny, al leer el artículo en la revista, se quedó atónito. Para él, lo primordial era que se hiciera justicia y que Vika regresara a su cuidado, sin necesidad de mencionar su nombre, pasa, una y otra vez. En una entrevista, Dasa explicó con un cheque de la empresa la importancia de demostrar que no todos poseen habilidades financieras y carácter moral, pero lo hizo con astucia. Comprendí a Evgeny y ahora seguramente te darán a Vika, aunque no lo sepas. ¿Dónde has estado todo este tiempo? Sé que finalmente logró comunicarse conmigo. Oleg la llevó a una pensión privada para protegerla de molestias, demostrando su amor paternal del siglo, entre comillas. Ella derramó lágrimas y me pidió que me la llevara. Le prometí que nos reuniríamos pronto. En ningún momento me quedé en silencio, reflexioné, pero creo que es hora de echar un vistazo a mi propio apartamento. Tú no conoces tu hogar. Nadie. No te des por vencido, ¿por qué te sorprendió Evgeny? ¿Y si nos dan a Vika y estoy seguro de esto? Es un anhelo para nosotros y necesitamos establecernos en algún lugar, no podemos decepcionarte, aunque sea. Sinceramente, ya me resulta complicado y sin Pasa, nadie tiene que ir a ningún lado. De repente, la voz de Poliña Karpovna se hizo presente, revelando que había estado escuchando toda la conversación desde afuera de la puerta. Al darse cuenta de que no todos cabríamos aquí, decidió alquilar un apartamento, ya que es bastante adinerada. Pasa estaría igualmente bien sin ti, donde difícilmente habría espacio para un niño. Agradeció con una sonrisa, incluso admitiendo que lo había esperado con ansias. Esto es precisamente lo que llevaste a cabo. Evgeny animó a su interlocutor a mantener la calma, recordándole que contaba con un hogar y un empleo seguro. Mientras tanto, Oleg disfrutaba de mayores oportunidades financieras. A pesar de las dudas iniciales sobre su entrevista, finalmente fue contratado con un salario decente. Se preparó para el juicio, que coincidió con su proceso de divorcio. El tribunal tomó en consideración todos los aspectos, incluyendo los recientes eventos en la empresa de Oleg y su nueva relación. Como resultado, Dasa y Oleg decidieron separarse, dejando a su hija al cuidado de la madre. El tribunal también evaluó las solicitudes de división de bienes, asignando casi la mitad de los mismos. Oleg se vio obligado a desembolsar una suma mayor, pero ella está tomando represalias en su contra. Tras la resolución del tribunal, Svetlana estalló en gritos en la sala al enterarse de la decisión de enviar al niño a un orfanato. ¿Qué niño sorprendió al juez en qué orfanato? Al percatarse de que había revelado demasiado, Svetlana intentó articular algunas tonterías, pero al final no pudo contener las lágrimas y confesó todo. Daria, ¿por qué guardaste silencio sobre este asunto? Inquirió el juez con firmeza tras escuchar a Svetlana. Después de todo, eres la parte perjudicada. No quise remover todo esto, porque, hijo mío, al devolverme a mi hija, ya no tengo a quien ajustar cuentas. No deseo una vida en soledad. El juez aseguró que se encargaría de poner las cosas en su lugar, pero ahora la fiscalía se encargaría de ello, respondió con firmeza. Al escuchar esto, Svetlana dejó escapar un grito desgarrador, haciendo que el alma de Oleg se estremeciera. En un susurro, Oleg consoló a Svetlana, quien luego se desahogó con lágrimas ardientes. Poco después, Daria y Oleg se reencontraron en el tribunal, donde también estaban presentes Svetlana y otros empleados del hospital de maternidad, incluido el médico jefe. Todos mostraban evidente preocupación, y no era para menos, ya que al final el médico jefe fue destituido de su cargo y suspendido por varios años. Svetlana recibió una sentencia suspendida, mientras que Oleg escapó, esta vez como un fugitivo. Dasa logró obtener una compensación por el daño emocional sufrido, que resultó ser igual al costo que implicó para su exmarido y el exmarido de Oleg. Sin discutir, el exmarido simplemente le entregó los documentos para la vivienda.
Tras el juicio, Oleg se vio obligado a cargar sus pertenencias en el automóvil, todo lo que le quedaba, y abandonar la ciudad sin dejar rastro. Por otro lado, Svetlana rechazó la idea de ir a otro lugar y ahora se dedica a la venta de cosméticos en el mercado. Sin embargo, a los pocos meses regresó a su antiguo hogar con los niños. En este momento, no había señales del pasado en este lugar. Evgeny se esforzó al máximo en la renovación y quedó impecable. Sin embargo, ahora las cosas han cambiado y su relación parece haber evolucionado de amantes a amigos. Dasa finalmente reconoció que sus sentimientos por Pascal siguen siendo profundos. Aunque no le han revelado toda la verdad, es probable que nunca sepan que un día fue traicionada por alguien cercano. Poco a poco, el recuerdo de su antigua madre, Dasa, se desvanece en la mente del pequeño, quien ha llegado a querer mucho a su hermano. Echo de menos un poco a mi padre, pero luego mi tío falleció, no es muy bueno y tiene un gran amor por su madre. Estoy lleno de alegría por todos. Polinia Karpovna, finalmente, su hijo está contento. Hay otra persona en esta historia que se encuentra feliz con el desenlace, es Galina Sergeevna. Al final, el médico jefe y Dasa recibieron su merecido. Daria sigue en contacto con sus hijos y su esposo, los visita regularmente, incluso colaboraron en renovar la casa de campo, tal como Wiki alguna vez soñó, lo cual resultó ser una idea excelente, y con el dinero que recibió de Oleg, logró abrir un pequeño. Los estudios de fotografía han adquirido renombre, la fotógrafa es muy demandada en variadas festividades, desde cumpleaños y aniversarios hasta graduaciones y, sobre todo, bodas. Le apasiona capturar esos momentos en que los invitados brindan con alegría a los recién casados, transmitiendo felicidad en cada instantánea.